Buenas, bienvenidos a todos a este podcast titulado Películas a Fondo, donde en cada episodio hacemos un análisis profundo, natural, descontracturado de una gran película que nos encanta. En este caso toca Érase una vez en Hollywood, peliculón de Tarantino del año 2019. Yo soy Juan, acá estoy con mi hermano Martín. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy entusiasmado porque soy fanático de... Te llegó la hora de Tarantino. Sí, soy fanático del cine de Tarantino. Sí. Y desde que arrancamos con la idea medio del podcast que estoy con ganas de hacer uno y bueno, se fue dando que el episodio 9 recién tocó. Todo llega. Sí. Así que bueno, hoy es el día que hablaremos de Tarantino. Y bueno, vamos a arrancar como siempre con el nombre. Sí. Érase una vez en Hollywood, en inglés igual, Once Upon a Time in Hollywood. Y bueno, ¿qué podemos sacar del nombre? Creo básicamente dos cosas interesantes de este nombre. Una es que ya desde el nombre quiere sugerir tipo cuento de hadas, digamos. Sí. Viste que tanto el Once Upon a Time como el Érase una vez, creo que no se usan, no es un lenguaje natural, no se usa en otro contexto. Así empiezan los Bueno, cuentos. decís, no, Érase una vez, estaba con mi amigo, Érase una vez. Sería raro decirle eso a un amigo. Lo mismo Once Upon a Time, es solo está restringido a ese nombre, por eso ya te lleva ahí. Entonces como que con eso ya está diciendo, lo quiero contar como una historia, cuento de hadas, de leyenda, viene por ese lado. Y el otro punto importante del nombre es que entiendo que Tarantino está haciendo ahí un homenaje, si bien Once Upon a Time se usó también para otras películas, pero está muy asociado en las películas con Sergio Leone. Sergio Leone es un director muy admirado por Tarantino, que es como el padre del spaghetti western, que bueno, si vieron la película se menciona bastante, que después nos vamos a meter tampoco en ese tema, pero es el western que empiezan a ser directores italianos. Sergio Leone es como el principal y él tituló a dos de sus principales, hizo pocas películas Leone, pero las que hizo fueron muy importantes y a dos de ellas le puso Once Upon a Time in... Claro homenaje entonces. Sí, le puso Once Upon a Time in the West, que fue un spaghetti western, y años más tarde hizo en Estados Unidos Once Upon a Time in America, que no es un western. Entonces yo creo que también a Tarantino al poner Once Upon a Time como habla también del spaghetti western, viene por ahí, le dice, lo voy a usar por este lado. Bueno, vamos un poco seguimos con la película del origen, por ahí la idea, que es lo que quiso hacer Tarantino con esta, o de dónde surge. Bueno, un par de cosas. Vamos con cómo él crea los protagonistas. Él, algunos años antes, allá por 2007, hizo una película que se llama Death Proof, donde el protagonista es un actor muy reconocido, se llama Kurt Russell. Y a Tarantino quedó muy impactado por la relación de Kurt Russell con su doble. De ahí sacó la idea. Claro, y yo cuando estaba viendo la película no sabía esta anécdota. Claro. Y yo digo, qué raro eso, porque yo siempre pensé los dobles más como empleados generales. Sí. Y digo, mirá cómo se le ocurrió esto de qué original, que un actor tenga su doble. Y bueno, y esto él lo vio, a Tarantino le impactó cuando lo vio a Russell y su doble, que era el doble que lo traía él, que venían trabajando varios años juntos, esa relación. Le encantó a Tarantino. Es más, le pasó algo que... dice Carl Russell le pidió a Tarantino contratarlo a pues mi doble, y Tarantino dice que no había muchas escenas ahí para el doble, era re poquito, pero bueno, le gustó, ahí dice, bueno, está bien. Le permitió. Se dio y le contrató, pero le impactó al punto de que tomó después esa idea para los personajes. Y bueno, y los mete con el caso real que fue muy impactante, muy famoso en 1969, del asesinato cometido por el clan Manson. Sí. Así que lo mete ahí. Después, estos protagonistas, al ser el asesinato, fue también dentro de Hollywood, en el ambiente del cine, los protagonistas que él crea dentro del ambiente del cine. Él aprovecha también Tarantino para ir contando cosas del cine, sobre todo el western, el spaghetti western, algunas otras cosas del cine de la época que a él le gusta mucho. Y bueno, vamos para cerrar de la estructura de la historia, que hablamos de estos personajes que él mete y de un hecho real, puntual, que hace este recurso que mete estos personajes de ficción que él crea, o sea, el personaje de DiCaprio y el personaje de Brad Pitt, son dos personajes de ficción, pero los mete
dentro de eventos reales con personajes de la realidad. No es algo nuevo, yo creo que se ha hecho, sobre todo en literatura, novelas históricas creo que se hace mucho, en películas se ha hecho. Yo pensé un par de ejemplos que me gustó mucho cómo se aplicó esto. Se me ocurrieron dos series justamente. A ver. Una serie que la hizo la BBC hace algunos años, no tanto, del 2000 y pico, Roma se llama la serie, Sí. en donde es así con dos personajes ficticios que van interactuando con Julio César, con Augusto, con todos los hechos reales, muy muy bien implementado. Y el otro, que es más reciente y de acá, la serie Menem, miniserie, Sí. también hacen ese recurso que hacen un fotógrafo que interpreta a Minujín con su mujer, que son personajes ficticios, pero van interactuando con Menem y otros caballos y otros personajes de la realidad. ¿Qué Y eso ven de que la te da realidad. este recurso? ¿Qué posibilidad te da? Y para mí, y poder jugar con intermedio, meterte con la realidad y hacer con los personajes reales, pero a la vez los personajes de ficción te dan libertad, Claro. te dan libertad para mover ahí. Entonces Puedes crear un poco más. claro, haces un intermedio entre la libertad de la Sí. ficción y lo interesante de la realidad. Sí, sale un combo lindo. Sí, y lo que le vi de particular, por eso digo, este recurso fue usado y mencioné unos ejemplos, que no sé, no recuerdo, debe haber, pero no recuerdo haber visto donde esto lo lleven un paso más allá, que no lo hacen ni Roma ni Menem, por ejemplo, que Tarantino sí, que es que estos personajes de ficción cambian fuertemente la historia. Eso no pasa, por ejemplo, no recuerdo otros casos donde se usa así, pero bueno, esa es la vuelta ahí que La que vuelta le de mete. tuerca a este recurso. Digamos, Sí, está que muy le bueno. mete ahí. Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre los protagonistas. Dale. Acá tenemos protagonistas muy muy fuertes, Sí. porque vi que tienen en común, por ejemplo, Tarantino, ya los mencionamos a Tarantino, Brad Pitt y DiCaprio, que son muy muy fuertes, llegan a esta película, los tres explotan a full con todo en los 90. En los 90 pegan de golpe una popularidad Impresionante. muy muy fuerte y nunca la perdieron. Hasta el día de hoy los tres siguen con muy muy fuerte presencia. Bueno, esta película es de 2019, hace poco. Sí. O sea, estamos hablando de tres protagonistas que llevaban hace más de 20 años siempre en el top. Siguen en su máximo esplendor. Y siguen, y siguen. Así que bueno, vamos a arrancar hablando un poco de Tarantino. Tarantino, dije como los otros también que explotó en los 90 porque ya arranca con todo su primer película. Su primer película a los 29 años, en 1992, Perros de la Calle, Reservoir Dogs. Muy, muy ya buena película, con su estilo. Bueno, ¿cuál es el estilo? Tarantino, que ya dije que me encanta, es su cine. Más difícil definirlo en palabras, Sí. vamos a tratar. Traté de pensar algunas características de él. Uno es esa ultraviolencia, Sí. la ultraviolencia, pero muy gráfica, y es por ahí lo que más discuten sus detractores, más le atacan. A mí en general no me gusta mucho el cine de la violencia, pero me fascina la violencia de las películas de Tarantino. Claro. Muchas veces Muy traté explícita, muy... de filosofar por qué, cuando no soy consumidor de violencia, y esa me encanta. Yo creo que él lo hace tan estilizada, que no la ves como, pese a que a veces lo vemos después en esta película que Sí. vamos a hablar hoy, que es violencia terrible, pero lo mete tan dentro, parece tan irreal la violencia, Sí. lo mete tan dentro de su mundo de la película, que no es realista, o sea, vos sabés que te Sí, estás parece hasta casi divirtiendo. ridículo, digamos. Claro, ¿Entendés? lo lleva hasta ese punto. Yo me acuerdo cuando, al punto de que cuando la vi, voy a contar algo sobre esta película, adelanto un poquito al final, Dale. pero que cuando la vi en el cine, esas escenas terribles, cuando se pone la violencia total, que la gente, me encantó la experiencia de ver en el cine esta película de Tarantino, que la gente al mismo tiempo como que Se exalta. se exalta, se ríe, Sí. estás ahí que te reís y no sabes. Bueno, y me pasó ahora cuando la vi hace poco, creo que la vi hace una semana, la vi por última vez a la película, y cuando estaba en esa escena terrible, la violencia terrible, justo llega, me voy a anticipar también a una pregunta que me hace siempre, llega mi hija mientras estoy viendo y me pregunta, ¿y qué estilo de película es? Y yo digo, Qué difícil contestarme. No, yo le digo, y vendría a ser una comedia, para mí una comedia. Y ahora ahí queda mirando a mi hija y viene esa escena ultra violenta. Y me dice, pero esto me parece que no es una comedia. Me dice, bueno, Un poco salvaje para hacer comedia, ¿no? pero bueno, esa es la ultra violencia de Sí. Tarantino,
que a mí me encanta. ¿Cuál puede ser otra característica de Tarantino? Es... y fíjate, son recursos, las 3 características que voy a decir, que para mí Tarantino las maneja muy bien y son riesgosas, que en otras manos puede ser un desastre. Por ejemplo, esta ultraviolencia puede ser de muy mal gusto si no se maneja bien, pero para mí me encanta cómo lo maneja él. Segundo recurso, segunda característica del cine Tarantino es esos diálogos largos, escenas así largas con mucho diálogo, que a veces no necesariamente son con el argumento de la película, claro, que parece como que van divagando. Podrían hasta no estar quizás y no cambiaría el argumento, la historia. Y se ponen a conversar, se ponen a hablar de cualquier cosa por ahí de nada que ver. Filosofan un poco de la vida. O hay cosas populares, con cultura popular, van charlando. Y él es muy bueno haciendo los diálogos y es muy entretenido, pese a que, claro, no aportan a la trama de la película, pero aportan a su cine. Él es director y guionista acá. Sí, él siempre. Todo director. Él es muy personalista. Sí, se encarga de todo. Las películas son muy de él. Esa también podemos decir otra característica de él. Claro. Tiene una libertad absoluta, le encanta estar... Vos ves una película sin saber que era de él y te tenés que dar cuenta. Sí. Esa es la característica del autor. ¿Cuándo se dice que alguien es un autor? Cuando vos ves la película... Películas de autor. Y decís, decís, es Tarantino, es el estilo. Y eso también, fíjate que esto de los diálogos sin sentido, en malas manos puede ser... resultar muy mal, pero con Tarantino termina siendo muy... Y otra, que se dan varias de sus películas también, que es bastante característica de su cine, es esas idas y vueltas, esos saltos que vuelve para atrás, vuelve acá, como que de golpe te dice, ay, acá pasó esto. No respeta mucho una estructura y formal, siempre hace esas idas y vueltas muy original. Y esto también, en malas manos, te podés perder un poco. Pero Tarantino va, vuelve y... eso te entretiene y nunca te confunde, lo hace muy bien, te queda clarísimo perfecto, todo. Sí. Así que eso es lo que se me ocurre de algunas características de él. Y ya lo vemos desde su primera película, la ultraviolencia también, ahí ya en su primera hay una escena muy famosa donde uno le corta la oreja al otro. Eso los críticos de Tarantino odian esa escena, sí. Y ves, y cómo... Y es una imagen que te queda impactada. ¿Todas las películas de él tienen estas escenas hiperviolentas? Ahí estoy repasando, mirá rápido que tengo la listita, sí. Todas. Así que a él le encanta este recurso. Creo que estas, al menos los 2 primeros, lo de la ultraviolencia y lo de los diálogos, se dan en todas. Probablemente los saltos también, no me sé arriesgar en todas, por ahí hay alguna que no, pero sí, básicamente estamos diciendo que se dan en todas este recurso. Después su primera película hace un éxito, su segunda más éxito todavía, que es Pulp Fiction, siempre con actores muy conocidos. Acá bastante parecido su trabajo con los actores que lo que mencionamos con otro director cuando hablamos de Darren Aronofsky, que habíamos dicho que siempre trabaja con actores que están en el top, en la cresta de la ola, o con actores que en su momento también hace eso, estuvieron en la cresta de la ola, ya no tanto, y los trae. Y los pone. Por ejemplo, en Pulp Fiction, John Travolta, que había sido gran furor, pero no estaba ya, sobre todo en los 80, y ya no estaba al top, y Tarantino lo pone ahí, la rompe Travolta. Y en Pulp Fiction, por ejemplo, está Uma Thurman, que termina resultando muy importante, porque Uma Thurman fue la que tiene la idea del personaje de Kill Bill, que va a ser la cuarta... película de él. Bruce Willis está en Pulp Fiction, nombré Samuel Jackson, siempre las películas están pobladas de estrellas. Y después su tercera película es Jackie Brown, y esta película es la que menos se parece a las películas de Tarantino. Tiene cosas de Tarantino, pero es la menos tarantinesca de todas. Justo que me dijiste, siempre detectás. Sí. Y esta es tarantinesca, pero no tanto. Por ahí influye, es la única que viene de una novela, que la adapta a una novela, quizás eso puede influir un poco. Y por eso hay algo bastante particular con esta Jackie Brown, que es la tercera, que a los que le había encantado, los que venían fan de Tarantino con las 2 primeras, como que se decepcionaron, y a la vez muchos fans de Tarantino que se decepcionaron
Después, años después, la volvieron a ver y dijeron, no, es un peliculón, como que... claro, un poco distinta, pero... Y a la vez los que no les gusta Tarantino destacan esta película, así que es una... le vino bien bien en particular. Sí, así que siempre, Tarantino, cada película él le pone mucha energía a cada película, eso nos difícil encontrar. Para mí el único, voy a primero explicar el concepto, el único que puedo asimilar ese concepto es Stanley Kubrick, de director así muy famoso, que voy a decir que a cada película yo creo que le pone todo, quiere hacer algo distinto. Claro. Como que no es alguien que dice, bueno, voy a hacer una película, por ahí está buena. No, cuando él hace una película yo siento que tiene que ser la película, cada una. Ahí te meto que vi una nota de él donde le preguntan si él mira sus películas, qué sé yo. Él dice que sí las mira. Y el periodista le dice, por trabajo, digamos, por una curiosidad profesional. Dice, no, las miro porque me fascinan. Dice, yo amo mis películas, me gustan mucho. Y ahí dice que esta que estamos hablando hoy es su película favorita. Así sí. Y se nota que a él le fascina sus películas. Sí. Y que él hace todo porque él hace cosas que le gustan a él. Claro. Además, hay cosas es lo mejor que hay. Claro, y vos te das cuenta, esto hizo para darse gusto, sobre todo en la película que vamos a hablar hoy, que hace cosas porque le gustan, porque él disfruta, eso se nota, se lo percibe, y él cada vez quiere hacer algo que le guste y que le interese hacer. Y bueno, y te agrego a lo que vos dijiste de que después que vos me habías contado esto hace unas semanas, y después leí que él dice que esta, Once Upon a Time in Hollywood, es su película favorita, pero que Bastardos sin Gloria él considera que es su mejor película, su obra maestra. Entonces él dice, mi obra maestra, la mejor es Bastardos sin Gloria, pero mi preferida es Once Upon a Time in Hollywood. Y dice, y Kill Bill es la película que nací para hacer. Entonces, cada película es muy importante. Se analiza mucho. Claro, y él trata de hacer algo con cada película, y él fue, la formación de él no estudió cine, estudió actuación, por ejemplo, que es lo que más le bardean. Él actuó un poco en sus películas al comienzo, en general no actuó tan mal, pero lo critica mucho. Yo creo que también es víctima de... es tan bueno como director y guionista que parece, como vos decís, como actor, o actúan tan bien también los otros en sus películas. A mí nunca, las veces apareció, no me pareció un mal actor, pero como no se destaca tanto uno del montón, digamos, como los otros, entonces siempre le bardearon. En un momento medio que se cansó y a partir de su cuarta medio que abandonó la actuación y se dedicó a esto. Pero él, su formación fue mucho mirando películas. Él desde muy temprano, cuando tenía 7, 8 años, su madre con su pareja los llevaban al cine a ver películas bastante de todo tipo, heavy, bastante heavy, y a él le impactó tanto. Él escribió un libro hace unos años donde cuenta esa experiencia de cuando tenía 7 años, cómo lo vivía, y ahí ya se le metió el cine. Él estudió actuación, fue muchos años empleado de un videoclub en donde se morfaba todas las películas, entonces tiene una formación. Él dice, cuando me preguntan, ¿y estudiaste en la Universidad del Cine? Dice, no, yo estudié las películas, él se formó mirando películas y miró mucho. Muy variadas. Y lo que se nota de la formación de él es que por ahí vos ves otros directores que estudiaron mucho cine y que conocen muy bien las grandes películas, a los grandes maestros, y van tomando cosas de ahí. Tarantino es más como que miró de todo. Yo creo que con la formación del videoclub miraba películas, sobre todo ahí en esa época, en los 70, desde que él era chico, en los 80, y eso se nota después en su carrera. Por ejemplo, en Jackie Brown, él hace su homenaje a un subgénero, digamos, que se hizo llamar la Blaxploitation, entre mezcla de black, de negro, de la gente de negra en Estados Unidos, y exploitation, explotación, que tuvo un doble término. Primero, justo en los fines de los 60, empezaron muy fuertes los movimientos por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, y a dónde entra el cine ahí, que se empezó a hacer una crítica que le decían, siempre se explotó a los negros en el cine porque se los usó para papeles de criminales, papeles secundarios, y bueno, hay que empezar a cambiar eso. Y entonces él empezó a dar más protagónicos, más lugar, y empezaron a hacer películas en donde ya los negros no eran solo criminales, sino que eran el héroe. Claro. Empezaron a salir películas así en los 70, y ahí en la explotación cambia de sentido, para dónde quedó el término, porque ¿qué pasó? Hollywood y la industria se dio cuenta que era un gran negocio, se dio cuenta, había todo un público de gente negra que nunca había sido considerado, que se dieron cuenta que tenían muchas ganas de gastar plata en ir a ver películas, si
Sí, las películas tenían protagonistas. negros protagonistas. Claro. Entonces de golpe empezaron a llenarse y ahí por eso explotación, porque empezaron a hacer películas, hicieron miles de películas, de los cuales obviamente como se dan todos, no se le dice solo explotación, se usa para otras cosas, hubo otra época en la historia donde hubo explotación de así, que de golpe se dan cuenta de la mina de oro, le metieron, hay algunas películas destacadas, un montón, pero bueno, Tarantino miró muchas películas de esas y ahí él fue furor en los comienzos de los 70, después pasó esta movida, fue una movida corta pero explosiva, pero él ahí se quiere darle el gusto y dice, yo quiero hacer mi película Black Exploitation, y se da el gusto de Pam Grier, que fue una estrella en los comienzos de los 70 de ese cine de Black Exploitation, él la trae y la pone de protagonista en su película. Y también quería contar esto porque también está ligado, por ejemplo, con la siguiente, que es Kill Bill. Él usa todo lo que le fascina por los 70, 80 del cine de Hong Kong de artes marciales. Saca un poco de todo, de eso. todos lados. Entonces dice, ahora quiero hacer una película y de artes marciales, y la hace. Y el cine Tarantino es bien tarantinesco en el sentido que haga lo que haga son de Tarantino. Porque la primera película es una película de atracos. Que como hay varias de un género en sí mismo, pero no parece una película de atraco. Por ejemplo, Ocean's 11 sería el ejemplo, no tiene nada que ver con Ocean's 11, es lo mismo otro. que vos me decís Kill Bill, película de artes marciales, pero tampoco la podés caratular como una película de artes marciales, es una película de Tarantino. De Tarantino, claro, y él logra eso, todas las películas son Tarantino. La siguiente, que la mencioné porque protagoniza Kurt Russell, cuando él se le ocurre la idea esto al ver a su doble, es de lo que le dicen de slasher, cuando es un asesino serial, pero tampoco no se parece a las otras películas de asesino serial, es de Tarantino. Y siempre así, bueno, y cuando hace después la siguiente, Bastardo sin Gloria, que hace que hay miles de películas de los nazis, de miles de películas, pero la de Tarantino se distingue totalmente de todas. Y así siempre él se va dando los gustos con lo que realmente tiene ganas de hacer. En la otra, que es la que viene después de Bastardo sin Gloria, que es Django, él se saca las ganas con el spaghetti western, que tanto le gusta. Yo creo que el spaghetti western es una... para mí si vos le tenés que encontrar una influencia, hablamos de arte marcial, Black Exploitation, todo esto, pero para mí, si decís a qué se puede parecer el cine de Tarantino, para mí lo más fuerte es el spaghetti western, y lo más cercano en el antecedente, si vos querés buscar antes de Tarantino qué se hacía que tenía algún parecido con lo que hizo Tarantino después, el spaghetti western, y él hizo su película de spaghetti western con Django, y ahí él tenía muchas ganas. Él dice con Django, yo quería tratar el tema de la historia vergonzosa de los Estados Unidos con la esclavitud, que dice, yo veo que no hay muchas películas de eso, como que dice, en Estados Unidos se hacen medio los boludos, nadie se le anima a ese tema. Quiere hacer mucho, y afuera, en otros países tampoco se hace, como diciendo, no, viste, ¿cómo nos vamos a meter con...? Y nadie lo hizo, entonces dice, yo lo quería hacer, dijo Tarantino, pero no quería hacer tampoco una película así seria, de denuncia, entonces lo armé como un espagueti western. Bien ahí. Mete otro western después también con Los 8 más odiados y llegamos a esta. Bueno, me extendí un poco con la carrera de Tarantino, pero sí, valía la pena. Venía acumulado y... Sí, y de los actores, bueno, son también tienen carreras muy extensas, pero ¿me querés mencionar algo? Sí, puntual? Vamos a repasar cortito, porque creo que sobre todo DiCaprio y Brad Pitt todos los conocen muy bien, pero así que quería simplemente marcar algunos puntos de su carrera. Y de Brad Pitt hablamos un poco en el Club de la Pelea. Sí, creo que es el primer actor que repetimos. Brad Pitt me llegó los comentarios, está muy emocionado con este logro. Es un orgullo. Sí, es un orgullo para él. Así que bueno, el primero que hablamos 2 veces. Bueno, seguí. Un poco de agua, bueno, fue muy fuerte ese comentario. Bueno, DiCaprio arranca, ya había anticipado que explotan en los 90, DiCaprio es del 74, así que antes de los 20 años, tiene roles destacados como secundario primero, This Boy's Life con De Niro, el hijastro de De Niro, y ese mismo año hace de hermano de Johnny Depp en otra película, ya lo destaca mucho en esos papeles, ambos justo secundarios acompañados de un actor ya muy reconocido.
pero rompe todo, hay 96 Romeo y Julieta y 97 Titanic. Claro. Ahí, si no es el más popular del mundo, le pegan el palo. Ahí llega el estrellato absoluto, la popularidad muy muy grande. Y otro hito que me marqué, que termina siendo muy importante en su carrera, es que en 2002 protagoniza Pandillas de Nueva York, dirigida por Scorsese, y lo marco como un hito porque fue la primera de, hasta ahora, 6 películas que hizo con Scorsese. O sea, ahí la primera fue en el 2002, o sea, de ahí no hace tanto, y actuó muy seguido con Scorsese, o sea, se engancharon a full. No actuó tanto con ningún otro director como con Scorsese. Y bueno, y DiCaprio sí actuó con un montón de directores muy reconocidos. Actuó en películas de Woody Allen, de Steven Spielberg, de Clint Eastwood, de Christopher Nolan. Con todos. González Iñárritu, Sam Mendes. Y cuando repasar la carrera de DiCaprio te das cuenta que con todos los actores pasa eso, que él selecciona. Es muy evidente que él selecciona bien los proyectos, ¿no? No suele agarrar así, siempre como de algún director importante, alguna... él busca esa garantía de la película, así que es un ejercicio muy interesante seguir la carrera de él. Y de Brad Pitt, él arrancó haciendo muchas cositas de extra, pequeñitas. A veces, no sé si, sobre todo en YouTube circulan esos videos de películas del 87 donde él está de extra, entonces te pone una flechita que aparece ahí. Pero recién el primer rol bastante reconocido de él, en el 91, una muy buena película, Thelma y Louise. Sí. Hace un papel secundario en el que ya se ve su carisma, la fuerza de su personaje, pero así como dijimos, cuando DiCaprio rompe todo 96-97, Brad Pitt, podemos decir que en el 95 empezó muy fuerte, ya protagonizando con la película Seven y la película 12 monos. Sí. Y 12 monos yo creo, esta película, la de Brad Pitt acá, en la película que estamos haciendo hoy, está en el podio, en mi claro podio de mis 3 actuaciones preferidas. Gana el Oscar con esta. Con esta gana el Oscar, sí, gana el Oscar como mejor actor secundario. Sí. Estaba diciendo en el 95 hizo 12 monos, me encanta también la actuación de él ahí. Y después la que hicimos en el 99, el Club de la Pelea. Sí, estas tres son... me fascina esa actuación las 3 actuaciones de él. Bueno, vamos, la tercera protagonista de esta película, que es Margot Robbie, que hace, en este caso ya pasamos a los personajes reales, hace de Sharon Tate. Y para mencionar de Margot Robbie, un dato muy importante, cumpleaños el mismo día que yo. Bien. Clave. Eso también es un orgullo para ella. Sí. Estábamos homenajeando a todos los actores. Y en el 2013 ella actúa con DiCaprio. Ahí ya se encuentran en 2013 con Scorsese también. Qué película. Ya sabes entonces cuál voy a decir. ¿Y te acordás qué papel hace ella? ¿Te la acordás de ella ahí o no tanto? Ella es la mujer, ella es la esposa de DiCaprio en esas películas. Y bueno, algunos otros papeles destacados. Se había destacado mucho antes de hacer esta en una película que se llama Tonya, que hace de patinadora. Me acordé de un cruce gracioso en una nota también de ella con Jim Carrey, que están en un programa de entrevistas. Entonces Jim se pone serio y dice: la quiero felicitar a Margot, dice, porque por su gran calidad actoral, dice, pese a que su físico, su apariencia no le ayuda mucho, ella llegó a los grandes protagónicos, como que le hace un chiste como diciendo de lo hermosa que es, ¿viste? Le hace irónicamente como diciendo, pese a tu falencia física, mira dónde llegaste, ¿viste? Todos se matan de risa. Sí, se ve que hacen, en la película Barbie, por ejemplo, que actúa después, también hasta hacen un chiste con eso, como diciendo... Claro. Pero es que es tan linda que no tendríamos que haberla elegido a ella. En la película como de golpe hacen un chiste medio raro, como se meten una voz en off y decían, si querés marcar este punto que no es estereotipo, no tendrían que haber hecho... Y eso que es difícil hacer chistes hoy con ese tipo de cosas, pero está bien, digamos, porque realmente es hermosa, pero también es una gran actriz. Y bueno, y la actuación acá de ella es muy, muy particular, porque es un personaje que habla poco, pero hace mucho, te la muestran siempre como viviendo con esa alegría, con bailando, cantando, disfrutando, te quiere mostrar eso, y yo creo que esta interpretación influyó mucho en las siguientes películas que hizo después. Por ejemplo, en 2022 viene Babylon, que comparte ahí con Brad Pitt, que es una película que
tratan de hacer con la historia de Hollywood, también bastante parecida. Y después lo que mencioné, Barbie. Yo creo seguramente que para mí el papel que hace en Érase una vez en Hollywood fue lo que llevó a que la elijan para ser Barbie, por lo que hacen, esto que estaba diciendo. Por sus gestos, claro, su expresión esa corporal. alegría, esa que va disfrutando, y la idea en la película Barbie, en la primera parte, que muestran que Barbie es así, que todo perfecto, todo felicidad, después bueno, mete una vuelta de tuerca, y es muy similar lo que hace en esta película, por eso creo que influyó mucho para después tener este protagónico en donde fue un rol estelar, digamos, de ella, porque es una de las películas más taquilleras, ¿no?, de los últimos tiempos. Y si nos ponemos a hablar de todos los actores estaríamos 2 horas haciendo este podcast, Al Pacino, por ejemplo. Sí, pero Al Pacino, actorazo, vamos a guardar la historia del Pacino para seguramente vamos a hacer algún otro podcast sobre una película donde él sea protagónico y ahí vamos a hablar del Pacino. Que no se enoje con nosotros. Sí. ¿Me querés cerrar? Pero voy a mencionar muy cortito una cosita. De los que hacen de hippies, a mí me encantó la actuación de Margaret Qualley. Me gustó mucho que hace de Pussycat, la primera vez que aparece. Y lo que quería remarcar es cómo 3 actores que hacen ahí de los hippies en papeles por ahí más secundarios, después terminan agarrando papeles destacándose en papeles muy protagónicos. Anora, por ejemplo. Claro, Mikey Madison, que hace Sadie, brilla unos años después en Anora, ganando el Oscar también a Mejor Actriz. Espectacular la actuación de ella ahí. Después, bueno, Margaret Qualley también ese año hace La Sustancia, que es una muy destacada actuación de ella, en una película muy reconocida. Y Austin Butler, el que hace de Tex, después hace de Elvis. Muy bien también interpreta a Elvis en una película que está muy buena. Hasta para los papeles pequeños, Tarantino se busca actorazo. Eso me da, bueno, Al Pacino hace una aparición pequeña y bueno. Pero bueno, Al Pacino lo conocemos y sabemos que es un actorazo. Nosotros no eran conocidos y quizás. Nosotros sí, ¿no? Algunos, más o menos. Algunos más que otros, pero sí, hasta para elegir esos pequeños papeles tiene ese ojo. La prueba de que después se hayan destacado tanto en protagónicos es porque, claro, hasta se toma ese trabajo en esos pequeños detalles. Y después, y bueno, a Kurt Russell lo habíamos nombrado, que fue como inspiración, y está en esta película, hace de Randy, que es el manager de la serie que está ahí entre medio. Y bueno, para terminar con el contexto de la película, 2 cositas más. Una, siempre repasamos un poco de los premios, encima acá hay muchos. Ganó el Oscar. Ganó el Oscar Brad Pitt, gana otro premio también Oscar, que es diseño de producción. Pero no ganó mejor película. No, tiene 10 nominaciones, 10 un montón, a los Oscar en 3 rubros distintos. Por un parte, los principales tienen película, director y guión original. En ninguno de esos ganó, en los 3 pierde contra otra película que hicimos acá en el podcast, Parásitos. En los 3 le gana Parásitos, que es la paradoja Parásitos, el final de Parásitos, lo habíamos dicho, es muy tarantinesco. Tiene cositas. Pensar el final y compitieron ahí el final de Parásitos comparado con el final de esta película. Muy similar esa escena violenta, ridícula, explosiva. Para mí es muy, yo cuando la vi a Parásitos dije, esto es muy tarantinesco. Bueno, y ahí compitieron, Parásitos le ganó los 3 Oscar principales de esta película. Tiene además, vos ya mencionaste que gana Brad Pitt y a la vez DiCaprio y Margot Robbie también tienen nominaciones para esta película, y después también tiene nominada a premios técnicos, además del que ganó en diseño de producción, a fotografía, vestuario, sonido. Así una película. Pero sí ganó otros premios. Ganó el mejor película en los Golden Globe. Bueno, en los Golden Globes yo había contado justo en el episodio anterior de que, a diferencia de los Oscar o Cannes, por ejemplo, elige mejor película uno solo, en Golden Globes hay 2 mejor películas, comedia o musical y drama. Bueno, y ahí, ¿cuál gana esta? ¿Dónde va? Comedia o musical, así que para la gente de los Golden Globes es una comedia también, la pusieron ahí. Y por último, sí, el contexto, secuelas. Un par de años después, Tarantino debuta como escritor de novelas, hace una novelización de Érase una vez en Hollywood, con bastantes cosas similares, pero se extiende un poco más, cambia algunas cositas, no la leí. Y después, y ahora se viene la 2, mirá. se viene una secuela que el guión lo hizo Tarantino,
Tarantino en su momento, a él dice que le gusta mucho el guión tenía pensado dirigir él, pero desistió. Dice que se dio cuenta, claro, dice que no es un desafío, que es muy a lo seguro. Y como que él quiere, dice, cada vez que hago algo, algo mencionamos antes, arriesgo, me gusta algo que no conozco, único. Meterme con algo. Entonces se dio cuenta, dice, no tiene, por más que le encantó el guión, el proyecto, que no tiene sentido. Pero los actores sí iban a repetir. No, están las confirmaciones, tengo entendido. Brad Pitt sí, porque se va a centrar en Brad Pitt. Va a ser, es más, la película se va a llamar Las aventuras de Cliff Booth, o sea que va a ser sobre el personaje de él, y Brad Pitt va a ser. Desconozco, no sé si no está confirmado o si no me acuerdo cuando busqué información, si está DiCaprio, si está Margot Robbie o está, creo que probablemente no va a estar centrado en esto. Sería tan lógico. Va a ser otras cosas, pero no sé si va a estar el personaje de DiCaprio, no estoy seguro. Brad Pitt sí, y se va a centrar en su personaje, y el director va a ser David Fincher, que hablamos de él en el Club de la Pelea, que también estaba Brad Pitt, en la película donde estaban ellos dos. Así que bueno, vamos hablamos de la película ahora sí. A comentar un poco la película ahora. Dale. Bueno, ¿y cómo podemos pensar la estructura de esta película? Encontrarle una estructura, porque viene... tiene de todo. Sí, pero para mí yo la pensé, son en dos partes, que a la vez la primera parte la divido en tres. A ver, voy a ser más claro. Claramente dos partes. Una parte que es la más larga, la previa a la noche de 1900, donde se cometen los asesinatos. Toda esa vendría a ser una larga primera parte, y después hay un quiebre. La segunda parte es en particular esa noche. Y dentro de esa primera parte, donde te va toda la previa llevando a eso, yo creo que la mejor forma de ver cómo estructurarla, cómo pensarla, es dividirla en tres, cada una con uno de los personajes. Es como que se está contando por un lado la historia de Rick, el personaje de DiCaprio, por otro lado la historia de lo de Cliff, el personaje de Brad Pitt, y por otro lado con el personaje de Sharon Tate, la historia de ella o de la gente que la rodea a ella. Y se puede ver casi así como tres separados. Por ahí es antiintuitivo porque pareciera como que Rick y Cliff están juntos. Claro, pero después, si te das cuenta y analizás más detenidamente, ves que en general, por más que ellos viven medio por separado y tienen cada uno... Y vidas muy distintas. Claro, y tienen su historia, y casi que te cuenta la vida de uno. Sí, te la muestra. Y la vida de otro. De hecho, justo mencionábamos que la secuela va a ir sobre la vida de Cliff. Así que pensé en estructurarla un poco por ese lado. Entonces vamos a arrancar con el personaje de DiCaprio, por Rick. Que te muestra, la primera parte es esa, con cómo viene él como actor, que viene te muestra en caída, digamos. Claro, pero arranca la película con su momento top. Después te enterás que eso fue unos años antes de la película, donde está en esta serie Bounty Law, que es la estrella de ese show, que ves que ahí que le hacen el reportaje, y a la vez después te saltan a cuando Al Pacino le está diciendo, le explica que su carrera viene en caída y que la oportunidad para él está en Italia, que a él no le gusta nada de el spaghetti western. Y antes de meternos un poco ahí, quiero mencionar que esta es clara influencia de Clint Eastwood, el personaje de Clint Eastwood, porque Clint Eastwood le pasó medio eso. Clint Eastwood era estrella de una serie de western también, Rawhide se llama, que estuvo entre 1959 y 1965, más o menos encima en la misma época que Rick Dalton. En teoría, aclaramos ya antes que es un personaje ficticio. Rick Dalton era estrella de esta serie que nos muestra, y no terminaba si bien fue muy reconocido como Rick, Clint Eastwood muy muy similar, no terminaba de pegar o de entrar en una película de Estados Unidos, y él se va a Italia a hacer el spaghetti western con, lo llama Leone, este director que hablaste hoy. Sí, que hablé, y se va Clint Eastwood para allá y hace unos spaghetti western allá, así que creo que es muy clara, clara ahí la inspiración y la analogía. Y quiero desviar un poquito para contar, porque esto de Clint Eastwood, el spaghetti western, me gusta mucho cómo arranca. Me parece importante hablar un poco del spaghetti western porque la película está bastante influenciada por esto. Leone lo llama a Italia, en realidad no necesariamente Italia, se llama spaghetti por Italia porque viene la movida desde Italia, desde
los directores italianos con gente de Italia, pero llevan actores de Estados Unidos también, se filma en España mucho, las grabaciones son ahí, así que es un poco Ahí internacional. ¿Y por qué se llama Spaghetti Western? Bueno, Western, creo que más o menos conocemos dónde es la historia con los vaqueros, Sí. con el oeste, más o menos en la época cercana a la Guerra Civil estadounidense, o posterior, 1800 y largos. Y el Spaghetti Western, ¿por qué es un subgénero? Pues no es solo el mismo western que se hace en Italia y listo, sino que le va agregando algunas características, por ejemplo, que es un ambiente aún más desolado, aún más sin ley, todavía más extremo. Sí. Lo lleva más al extremo, es más como que el western más mal que mal, por más que no es realista, trata de mostrarse como realista. Sí. El Spaghetti Western te muestra más como espectáculo, tiene más conciencia del espectáculo. Y por eso yo decía hoy que para mí ese tiene mucha influencia en Tarantino, que en el Spaghetti Western están más esos diálogos más largos, que no avanzan tanto la historia, está esta violencia más escenificada, Sí. cercana a lo que va a ser Tarantino. Y este Spaghetti Western le termina dando, porque venía un poco decayendo ahí el western por los 60, 70, que fue un género que fue furor desde que nació el cine, con el cine mudo fue furor, en los 30 furor. Venía un poco en decaída y el Spaghetti Western le termina dando... Le dio una vuelta de tuerca por ahí. Sí, le agrega algunas cosas, le da una nueva vida. Un dato muy importante del Spaghetti Western es la moral del héroe también. En el western tradicional el héroe era wow, no sé. Y en el Spaghetti le mete más discutible. Sí, ojo, más discutido. Y le da una fuerza porque no se queda ahí en el Spaghetti Western. Como pasa siempre, termina influenciando después otros western que se hacen en los Estados Unidos, donde ya toman estas cosas. Y una figura clave ahí, ya mencionamos a Leone, que es el director, es justamente Clint Eastwood, porque Clint Eastwood no solamente es el protagonista de este Spaghetti Western, sino que después cuando vuelve a Estados Unidos, empieza a dirigir, a hacer el western, pero tomando mucho de estos Spaghetti Western. Así que creo que son dos personajes importantes. Y menciono mucho esto porque lo de Rick muy inspirado en la historia de Clint Eastwood. Cuando Clint Eastwood, mete un poco más, la primera película, él hace 3 películas seguidas con Leone, que después se ven como una trilogía. La primera, una que se llama Por un puñado de dólares, allá por 1964, en donde, esto lo quiero contar porque me divirtió siempre la historia, que esta Por un puñado de dólares, que este Spaghetti Western, Leone hace una copia no reconocida de una película japonesa de 1961 que se llama Yojimbo. Akira Kurosawa es el que hizo Yojimbo. Akira Kurosawa, uno de los mejores directores de la historia del cine, muy muy reconocido, no solo en Japón, sino en todo el mundo, en Estados Unidos también. Y Sergio Leone hace una remake no oficial, digamos. Y a la vez está Yojimbo, es como una película de samuráis. Kurosawa, como todo va teniendo que ver con todo, se va interrelacionando porque Kurosawa se inspira con el western, era fanático de John Ford, el director clásico de los western, y toma esas cosas pero lo lleva a Japón y con samuráis, pero tiene muy el estilo del western. Y después, bueno, a la vez Leone lo toma de ahí, Leone hace esta película es muy exitosa con Clint Eastwood. Y bueno, y Akira Kurosawa le manda ahí una carta. Una intimación, algo. Sí, le manda una carta y le dice a Leone, vi la película Por un puñado de dólares. Está muy buena. Una carta informal, digamos, primero. Sí, le manda la carta, comunicación a él. Y le escribe, vi la película, está muy buena, pero es mi película. Directamente, digamos, dice, sin vueltas. Sí, le dice, está muy buena, pero es mi película. Y Leone agarra y feliz le muestra a todos. A Akira Kurosawa le gustó mi película, dice que mi película está muy buena, él estaba re orgulloso por eso. O sea, no le importó la acusación, le gustó No, la felicitación. él estaba feliz, claro. O sea, me elogió a Akira Kurosawa, él le había choreado la película, pero bueno, él estaba feliz igual. Bueno, después sale igual la demanda, porque se mete el estudio también, claro. termina arreglaron de alguna manera, sí. Así, bueno, pero después de esta sigue con esta sociedad, Leone Eastwood, hacen 2 películas más por unos dólares más, y después la tercera, la que tuvo la mejor y la más exitosa, El bueno, el malo y el feo, que es un peliculón extraordinario, y ahí pega la vuelta Clint Eastwood y hace... para mí se nota mucho la influencia del Spaghetti Western. Clint Eastwood para mí hace 2
como director después 2 western espectaculares. Uno, en 1973, hace una de sus primeras películas como director, creo que es la segunda, es una película High Plains Drifter, que él trae el mismo personaje que hace en la trilogía, no explícitamente, no es que usa el mismo, pero bastante similar, él actúa también, Sí. y toma ese personaje y se arma esta película es muy buena, que ya la hacen en Estados Unidos, y después la otra obra maestra western de Clint Eastwood, que ya la hacen en 1992, Unforgiven, donde él filosofa mucho sobre el western en sí, así que por eso digo que termina siendo un personaje muy importante. Volvemos a la película, me desvié, vamos con Rick otra vez. Algo que dijimos, bueno, cuando están hablando con Al Pacino, me da gracia como Al Pacino le hace razonar de que yo no sé si él no se había dado cuenta o no lo quería ver, cuando le dice, está haciendo siempre de villano, de secundario. El público te va a ver así, él sale muy como afectado de esa charla, ¿viste? Como que sí, como que Al Pacino, el personaje Al Pacino, le hace ver la realidad que le estaba atravesando, ¿no? Claro, y él sale afectado porque... ¿Qué sentís como que él no se había dado cuenta o no lo quería ver, claro, y le dijo en la cara? Claro, eso, que le hizo ver la realidad. Él como que cae ahí, se ve en capa caída, digamos, ¿no? Y bueno, lo bueno del personaje Al Pacino que le plantea no solo el problema, sino que le da el problema con la solución. Sí. Le dice el problema, más allá que él no está convencido. Le hizo bien la cabeza, digamos, lo manipuló bien. Pero él no se convence todavía. Rick, viste, dice, a nadie le gusta, él lo ve como una degradación ir a Italia. Dice, a nadie le gustan los espagueti western, menciona explícitamente espagueti western. Sale de ahí afectado, habla con Cliff, y Cliff también como que le tira buena expectativa para que agarre eso, digamos. Claro, eso también me llamó la atención. Es como que él está, Rick está malísimo. Y, sí, Cliff está como, no, está bueno los espagueti western. Y bueno, y algunas otras cosas que me gustaron ahí de esta parte de la película. 2 cosas ahí que quería mencionar. Una que ya empezamos a ver cuando arranca el encuentro con Al Pacino, estos recursos extraños de filmografía de Tarantino. Viste que le dice Rick Al Pacino, sí, él vino, él manejó porque no sé qué cosa, y de golpe salta como una voz en off, eso es mentira, y te muestra. Claro, que él era alcohólico, le habían sacado el permiso. Y como que te saltó, ¿viste? Venía como lineal y te salta ahí, y eso lo hace Tarantino como que ahí vos te engancha mucho con la película, porque vos no sabes, vos sabés que en cualquier momento puede saltar y te cuenta otra cosa, y eso es muy característico de la película de él. Y bueno, y después cuando empieza a recorrer la carrera de él, que le dice Al Pacino que vio sus películas, y te ponen esas grabaciones de esa película con los nazis, que es clara referencia a Bastardo sin Gloria también, de películas que saca el arma. El lanzallamas. El lanzallamas. Y bueno, y acá yo hablé en otro, creo que cuando hablamos de la película de Woody Allen, hablé del efecto de Chekhov. No sé si te lo acordás, de la pistola de Chekhov, que dice la paradoja de Chekhov, que cuando una pistola se muestra en el primer acto, es usada en el tercer acto. Se muestra el primer acto, y acá es literal porque se muestra en el primer acto, apenas empieza la película, y se usa en el tercer acto, se usa al final. Pero como es Tarantino no te va a usar una pistola, te va a usar algo más loco. Sí. Entonces te arma la clásica paradoja de Chekhov, pero con el lanzallamas. Y bueno, yo creo que el que conoce la paradoja de Chekhov y conoce a Tarantino, cuando ve esa lanzallamas, te tenés que imaginar, esta va a ser usada en el final de la película, y bueno, así fue. Extraordinario. Y después, cuando ellos te cuentan, primero te cuentan más Al Pacino, porque nosotros lo habíamos visto a Rick, por eso también nos sorprende a nosotros, así como me gusta, creo que lo mencioné en varios podcasts, cuando vos como espectador sentís lo mismo que el personaje, viste que él como que queda sorprendido, como que de golpe cae Rick, de que uy, sí, estoy en decadencia, y nosotros como espectadores también caemos de golpe, porque nosotros veníamos de ver solamente a Rick estrella, mantiró. Y cuando Al Pacino nos dice, porque nosotros estamos ahí, nos dice, no, está en decadencia, como que nosotros pero éramos héroes, nosotros también lo habíamos visto ahí nomás. Nosotros también. Sí, nosotros lo habíamos visto solo como Bantiló, pero después de la charla, ahí te muestra recién su rol de villano, en donde viene la segunda parte de Rick. En la estructura también, yo veo estructura dentro de estructura. Estamos hablando de la historia de Rick. Rick podemos dividir en 3 partes. La primera, del éxito a la caída. Toda una segunda etapa en donde es la serie Lancer,
Sí. Y después la tercera vendría a ser lo de Italia, pero nos metemos un poco en lo de Lancer cuando él actúa de villano. Esta, a diferencia de lo que vimos de la peli esta con los nazis, Lancer es una serie que existió en la realidad. Él toma como una serie de verdad, con, por ejemplo, el otro personaje que actúa con él es el verdadero, no el verdadero actor, el verdadero personaje. Sí. Entonces lo mete a Rick dentro del personaje ficticio, dentro de una serie de verdad, con un director de verdad, Sam, este es un director también de verdad de esa época, y el personaje de verdad, entonces lo ponen como que está actuando ahí de villanos, una serie que transcurrió en la realidad entre 1968 y 1970, y ahí te empiezan a mostrar lo que ya nos había contado Al Pacino, te empieza a mostrar de un poco la decadencia. La decadencia está ahí, porque después él termina actuando muy bien también, sí, pero bueno, lo ponen de villano, tiene muchas dudas. Arranca muy raro, que no viste que él va al estudio y mete la cabeza en un hielo, creo porque está borracho, muy raro ese para está como sacarse la resaca, ¿no? Está con mucha resaca, está con tos, está mal, y ahí hace una escena que la hace mal, se olvida los diálogos, y se mete él en su camarín y se auto insulta, digamos, enojadísimo con él mismo. Sí. Viste cuando el director le habla, que el director parece que le tiene confianza y lo quiere, pero a él no le gusta mucho, le dice tenés que estar disfrazado, claro, no él le está gusta, muy contrariado, está muy contrariado. Tiene una charla con la niña ahí, con la actriz, con la nenita. Sí, ese muy buena parte. Acá se dan uno de esos diálogos, diálogos largos, escena larga, que vos decís, viste, están charlando y funciona. Impresionante cómo actúa la niña. La niña, sí. En eso marca mucha diferencia. Las películas a mí siempre me impresionaron las películas de Estados Unidos, las actuaciones los niños que de los actúan niños son impresionantes. Es muy distinta con al nivel de los actores adultos, digamos, es impresionante. Es toda una temática, porque yo lo veo muy bueno, y también a la vez a veces le atacan a Estados Unidos, a Hollywood, le discuten eso, dicen como que ellos fuerzan mucho a los niños, hay otra corriente. Profesionalizan demasiado. Claro, hay otra corriente que dice no tendría que ser así. Y quizás, si ves, hay algunos niños actores de Hollywood que todo bien, pero para estar por ahí un poco de acuerdo puede tener su costo. Hay varias historias de niños actores que terminaron mal. Creo que el de Mi Pobre Angelito es el caso. Claro, él por ejemplo tuvo mucho problema con las adicciones y ahora está, cada tanto actúa en alguna cosita, pero quedó medio después no sé, algunos intermedios, por ejemplo, no sé, Drew Barrymore, para los dos lados. Drew Barrymore actuó de muy chiquita, y tuvo muchos problemas también de adicción, probablemente también impulsada por esto de ser estrella de chica, pero a la vez tuvo una carrera también muy exitosa y sigue como actriz. Y después hay otros actores que dejaron de actuar, por ejemplo, que no me acuerdo ahora el ejemplo, pero que vos lo ves actuando y de niño, sí, pero la va a romper. Y ahí entras a Wikipedia, a ver qué es de su vida ahora. Ahora es contador, en un estudio, ¿viste? Sí. Decir, no, ¿viste? Y no quieren saber más nada. Sí. Y bueno, y algunos dicen, entonces está, pero sí, los hacen pero la calidad es indiscutible, la calidad actoral. Esta chica, la que hace el papel de Trudy, parece que sí, ahí en pie, hace algunos años de chica, pero no tanto. Después de esto actuó en la última película que hizo Steven Spielberg, en un papel secundario. Y ahora hace poquito, una película que salió este año, Otro Viernes de Loco, tiene un papel bastante importante. Así bueno, que, sí, entonces. Sí, parece que nos alegramos que por va, que va. Y bueno, y esta charla también, si bien yo dije, bueno, no parece una charla general que no suma tanto, pero te ayuda también al personaje. Yo creo que lo ponen a la niña como ultra profesional, ultra madura, le despierta las dudas quizás a él, como que él ve que esta niña es tan profesional, claro, y él dice, no. yo estoy haciendo cualquiera, y encima te ponen cuando él le cuenta lo que está leyendo, que él se ve reflejado con la historia de la novela, entonces te hace un tipo en caída también, claro, y parece como una charla nomás, pero empezás a hilar, te va, y bueno, después también me gustó esta parte del Lancer, que también parece en otra película, o si hay por eso digo, Tarantino tiene mucha libertad para hacer lo que le guste y lo que quiere. Si hay un productor ahí más metido en el tema, le va a decir, no, que la serie de Lancer es como que filma, viste que transcurre largo, hay como, no sé, 10 minutos que simplemente está transcurriendo la escena, la película dentro de otra. La película dentro de otra. Y no es que aporta tanto a la película, pero como que está bueno. Yo siento como que Tarantino se quiere dar el gusto de voy a hacer la serie. Mostrar eso, sí. Y también lo particular de eso es que esa película, dentro de esa película, se ve normal. O sea, se ve al mismo nivel que la otra, porque va manejando
distintos idiomas para mostrar las películas dentro de la película. Porque fíjate que en esa lo ves igual que ves Bastardos sin Gloria, ves Lancer ahí cuando está actuando. Otras películas dentro de la película lo ves como que te pone como que se nota que es viejo, utiliza distintos recursos. Hay otros recursos que por ejemplo te muestran escenas de películas verdaderas, pero le hacen efecto para que aparezca DiCaprio en vez del personaje verdadero. Claro. Por ejemplo, en El Gran Escape, cuando DiCaprio está hablando con el otro actor, que le dice, sí, yo estuve considerado para actuar del Gran Escape, y la escena que te muestran ahí es la escena de la película del Gran Escape, y te alteran para que en vez de McQueen aparezca él. Sí. A mí me encantó ese efecto cuando lo vi, y yo pensé que porque yo había visto El Gran Escape, entonces cuando la vi me gustó mucho ese efecto. Después leyendo supe que hay 2 veces más que hacen eso, cuando una escena que él mira con Cliff del FBI, que esa yo no la conocía, pero dice también, es la misma escena de la película real, cambiando el actor por DiCaprio, así que va manejando distintas, se va tomando el gusto Tarantino de manejar con distintas cosas como te muestran estas actuaciones. Y claro, vos te metés en la película, dentro de la película, hasta que de golpe ahí lo que dijiste vos. Disfrutás un poquito y todo. Sí, te enganchás hasta que de golpe te das cuenta que es película dentro de la película, cuando lo que vos mencionaste, que se olvida la letra. Sí. Y bueno, y ahí lo que también me pareció muy original, que vos, una película más tradicional, vos sentís como que, bueno, te va mostrando la caída, y después sorprendentemente hay una reivindicación, que él después hace otra escena con la niña. Que el director y la niña lo ultra felicitan. Sí, lo aman, que le sale bien. Y él mismo queda también muy orgulloso, se emociona. Y a mí me encantó porque es inesperado. Vos si vas a una estructura tradicional, vos decís, me está mostrando la decadencia, me cuenta lo de western. Sí, va para atrás y va a ir así, que esté tan para atrás que diga así. Pero no, termina como reivindicado de cómo no está en la lona, como él tiene ese talento, termina muy felicitado en un rol de villano. Y raro también lo viste ahora. Muchos actores se destacan mucho, ganan premios, todos con actuaciones de villanos, pero capaz, por eso me llamó la atención la charla con Al Pacino cuando él le decía, la época. Cuando te ponen de villanos, como que no, claro, ahora están tirando para abajo. Ahora está mejor considerado quizás hacer de y ya los malos no son tan malos, los buenos no son tan buenos, también creo que influye mucho eso, hoy por hoy. Y es más, capaz hasta a veces no se me ocurre ejemplo, pero por ahí el mejor actor lo ponen de villano, es el protagonista. Ya se cambió mucho. Es el villano, por eso fue muy rico ese diálogo del Pacino cuando le dijo eso. Claro. Te ponen de villano, ¿qué pasa con los que le ponen de villano? La gente te ve como un perdedor, te ve como... bueno, para relacionar también lo que hablamos en la película anterior, la posmaldad, cómo va cambiando. Eso, tal cual, sí. Y bueno, y la tercera parte de la historia de Rick es esta de Italia, que también muy particular con estas idas y vueltas o la forma de contar de Tarantino, que decide contarlo como un flashback. Claro. En vez de ir lineal, te muestra arranca cuando está volviendo de Italia. Y te hace un reconto así cortito de cómo fue su estadía. Y sí, te va mostrando para atrás, y ahí vuelve también Al Pacino ya diciéndole, vas a estar con Sergio Corbucci, que me da gracia porque en toda la película Tarantino no menciona a Sergio Leone, que es su ídolo, pero le hace esta referencia indirecta cuando Al Pacino le dice vas a estar con Sergio Corbucci, el segundo mejor director de Spaghetti Western. ¿Y el primero sería? Claro, pero nunca lo nombra, pero me da gracia ese homenaje, como me decir Sergio no lo nombra, dice Corbucci, y bueno, Corbucci es de verdad el segundo director más importante de ahí. Y le dice, sí, vas a actuar acá en Nebraska Jim, y ahí bueno, te va mostrando algunas películas que él hizo en Italia, también con distintos recursos. Acá también hacen eso de que te muestran una película verdadera cambiando al actor con él. Cuentan algunas cosas de ahí, viste, ahí me gustó cuando mencionaban lo de las voces, que es algo muy particular del cine de esa época en Italia. Sí. Que se hizo mucho ahí en los 60, los 70, es bastante raro. Cada uno habla en su idioma, digamos. Se hizo mucho en Europa y sobre todo en Italia, sí, cada uno en su idioma. Entonces fueron en esa época muchos actores importantes de Estados Unidos, actuaron en Italia, pero no necesitaban aprender italiano. Claro. Eso no se hace ahora. Ahora pasa a veces que por ahí hacen de italiano, pero aprenden italiano, actúan italiano. Ahí no, iba cada uno, hablaba su idioma y después se doblaban. Por ejemplo, no sé, Clint Eastwood
hablaban inglés y había un italiano, hablaban italiano y después hacían los dos doblajes. Simplemente Clint Eastwood era su verdadera voz para la versión de Estados Unidos y el italiano era doblado y la versión en italiana le doblaban y el otro mantenía su verdadera voz y eso les daba esa libertad de contrataban actores de donde sea. Y claro, yo lo veo como espectador y me resulta raro. Y después cuando lo dice acá, como visto del lado de Rick, dije, claro, nunca pensé eso y qué raro para los actores que están actuando. Vos hablás en un idioma y el otro te responde en otro idioma y actúas. Y sale. Y actúas natural. Y bueno, ahí se casa también, se trae a su esposa italiana, digamos. Sí, Francesca. La actriz yo pensé que era italiana, porque es chilena. Así que no sabía. Sí, una actriz chilena hace de su esposa Francesca. Sí, que es un personaje secundario, pero que es divertido después, ¿no? Francesca cuando interactúa ahí con Suma, aporta mucho, hablando italiano. Cuando interactúa con los hippies, estos que entran, es gracioso también. Y ahí también me gusta el recurso cuando ahora vamos a pasar a hablar un poco más de Cliff, que viste en Italia cuando está en la filmación, otro recurso tarantinesco que de la nada, viste, va un auto, para la imagen, te pone la flechita, Cliff, esas cosas muy divertidas. Él tiene mucha libertad de usar cualquier recurso, digamos. Sí, y él, claro, se divierte mucho, por eso no me extraña lo que contaste hoy, de que él se divierte, porque él hace lo que le gusta. Él dice, yo voy a hacer lo que... me encanta esa actitud, porque si a él le gusta a otros... si te gusta lo que haces, es más probable que al resto le guste. Yo siempre pienso eso desde el arte, o sea, lo importante es vos hacer lo que te gusta y es imposible que tengas gustos tan únicos que a vos te va a gustar algo que a nadie más. Se supone que si a vos te gusta, lo haces bien y eso, alguna otra persona va a tener el mismo gusto que vos. Y bueno, por suerte hay muchas personas que tenemos el mismo gusto de Tarantino. En este caso hay muchas. Y nos gusta. Y bueno, y ahí para hacer la transición a Cliff, contamos que en esta parte de Italia te va mostrando donde él le avisa Rick a Cliff de que no va a contar más con su servicio. Pero parece en particular la relación de Rick y Cliff, ¿cómo la ves vos? Porque son como, por un lado parecen muy amigos, pero por otro lado uno es empleado del otro, como que se tienen cierto respeto, ¿no? ¿Cómo la viste ahí? Sí, es muy rara, porque a veces parecen muy amigos y a veces se nota, él es empleado de él. A veces hay como una distancia. Porque no es solo el doble. Pero se respetan mucho también, los dos se respetan. Es como el che pibe también para todo. Le hace los mandados. Manejame, andá, comprame esto, actuá de... Y bueno, para transicionar también, cuando vamos a hablar de Cliff, yo creo que influye mucho. Yo quedé pensando, me anticipo un poco lo de Cliff, en lo que ponen viste que deja siempre ahí en suspenso del asesinato, de si él asesinó a su mujer, de Cliff asesinó a su mujer. Seguro van a hablar de eso en la película que se viene, supongo. Y puede ser, a ver si continúa ahí. Y yo siempre quedé pensando por qué mete eso, lo del asesinato. Y yo creo que también mucho de eso, para mostrar por qué Cliff está tan en cierta decadencia, cierto dejado de lado. Claro. Entonces, un poco cancelado, digamos. Claro, él está cancelado y porque si no, capaz, él tendría chapa para crecer. Sí. Pero yo creo que esto importa mucho en el personaje porque como él está cancelado, él necesita mucho está muy atado a Rick y por eso valora a Rick. Creo que en otras circunstancias, si él no tuviese esa cancelación, quizás habría otras cosas. Yo creo que está puesto medio como la explica, además de fortalecer el personaje, darle esa intriga al personaje, esta moralidad dudosa o mala si damos por cierto de que la mató, o dudosa si nos queda la duda. Darle esa riqueza, también yo creo que para eso, para que vos digas, ¿por qué está tan ahí segundo del otro? Y yo creo que un poco eso. Él está con pocas posibilidades y bueno, entonces queda ahí con Rick. Y a la vez por eso se nota, juega mucho con las distancias. Viste que en un momento, cuando Rick está en su casa ahí medio pelo y te lo muestran, te van alternando con Rick en la pileta. Todos los lujos y está ahí. Rick está ahí y te lo muestran a Cliff que va manejando... un montón, pero a la vez tiene una relación muy muy íntima de mucha amistad, mucha confianza, y ahí vamos a esto, cuando él le avisa de que no va a necesitar más su servicio, porque también pensé con la relación de ellos, que por qué cancela sus servicios, que él le da un motivo económico, pero para mí obviamente no es ese motivo económico, para mí el motivo es que Rick se casa con Francesca, y lo que yo siento es que la relación de ellos es como
tan fuerte que no concibe Era que casi alguien un tenga una matrimonio. pareja. Claro, es un matrimonio Sí. sin sexo y Claro. sin amor conyugal, sin amor de pareja. Es sí. Por eso es Él una ocupaba relación... ese espacio casi. Sí. Y entonces yo creo que eso, al estar uno, como que estaban los dos solteros antes, Sí. es difícil imaginarse, él si realmente quiere consolidar la relación con Francesca, como que no tiene lugar pega, Cliff no hay ahí. lugar Sí. un tercero, así que yo, viene por ese lado, para Sí. mí es evidente por qué lo echan. Lo echa entre comillas y bueno, y Cliff, hablamos un poco del personaje, hablamos ya lo del video que salta un dato clave, salta tarde este dato del asesinato de la esposa, primero te muestran al personaje con esto, cómo vive, Sí. que a mí también me llamó la atención que vive una casucha, Sí, solo, pero parece yo pensé como- que le estaba más top. Pero parece como que está contento el tipo con su vida, ¿no? ¿Qué sensación te da vos? Claro, Parece un tipo muy seguro, también medio violento, digamos. Claro, bien, Pero- muy violento. Sí, Después se sí. lo ve también. Claro, es un personaje muy particular. Fíjate, la secuela la van a hacer sobre él. Se Sí. quedó con ganas. Sí, para mí es el personaje más rico de la película. desarrollarlo. Sí, es cierto, porque yo creo que los otros personajes, digamos, Rick y Sharon Tate, más que nada son personajes para mostrarte el contexto, sus historias, el cine, sí. la historia. El que más desarrolla el personaje en sí me parece que Claro, es Cliff. el verdadero personaje creado Sí. es Cliff. Rick es, como te dije, casi un alter Claro, un ego en su homenaje momento ahí. de Clint Eastwood y para ver un poco del cine. Y Cliff es el personaje Sí. creado para la película y por eso tiene toda esta riqueza que vos decís, viste, lo sé, parece que no está mal, que está mal. A veces parece como que está bien, a veces siento que en realidad es alguien que ya está más del bien y del mal, Sí, como que parece no le mucho importa, eso. que no le importa nada. Y cuando vamos después que conocemos al personaje, que recién cuando Rick le intenta convencer ahí a Randy, metelo, y Randy le dice, no, ese no lo voy a meter, que se mató a la esposa y nos sorprende, Sí, que no sabemos. total. Y bueno, y ahí también ese recurso bien raro que solo Tarantino hace, que pues, salta el flashback, hasta ahí no es raro, al video, ves que la esposa lo empieza a criticar y bueno, decís, me va a mostrar qué pasó, y corta. Y no te muestra. Y corta, y no solo corta porque decís, bueno, me lo va a resolver después, no, nunca. Termina la película y quedó ahí. Hasta te muestra como que Rick trata de defenderlo, dice, no, eso es como es un Vos rumor. también, claro, vos también vas a creer eso. Vos crees esa pendejada, le dice, Sí, diciendo, sí. eso es mentira. Y claro, y los dos responden con, hasta esa ambigüedad te queda, pues los dos responden con seguridad. Claro. O sea, Rick le dice, y eso uno se queda, por ejemplo, vos, opinión personal, si tenés que decir, vos, ¿qué crees? ¿Que Cliff mató a la mujer o que no mató a la mujer? Sí, la mató. Porque te falta que te muestre nomás la escena, Claro, pero da la impresión cuando te prepara todo. cuando te muestra la escena, no, es difícil imaginarse cómo pudo haber sido un accidente. Te la dan a entender, por algo te ponen que ella. Te dan a entender, la única que vos decís, no, podría ser que no, es la seguridad con la que Rick dice, vos también vas a creer esa pavada. ¿Y por qué es entonces quizás Rick? empezaron a pelear y terminó siendo medio un incidente. ¿Y por qué Rick lo defiende tan convencido? Porque él un poco, no sé, Cliff nunca le contó la verdad, le mintió y él se lo cree. Lo habrá negado. Porque, y bueno, y también lo dice con convicción. La relación de amistad de ellos. Sí, pero a la vez el otro le dice, sí, lo da por cegado. No, es un... Y mucho más, después cuando él está en set dice, sí, este es el tipo que mató a la esposa y se salió con la suya. Graciosa bueno, la aparición de Bruce Lee, también la pelea de Cliff con él. Claro, que ahí cuando lo convenció y lo hecho, después hace quilombo. Ahí despertó bastante polémica lo de Bruce Lee, hay muchos enojados en el entorno de Bruce Lee. Lo ponen medio como un boludo, digamos. Sí, medio que lo parece como que lo ridiculizan un poco. Bueno, Tarantino se defendió de eso. Tarantino ama a Bruce Lee, ama sus películas, todo. Él dice que le tiene mucho respeto, pero dice, bueno, como que él usó, que también es cierto que eso se sabe, que él era muy bardero con los dobles. Claro. Que tiene mucha fama Bruce Lee tenía mucha fama de ser muy pesado con los dobles, por eso también mete eso. Lo que muestran ahí es explícitamente eso, muy pedante. Y que era muy pedante. Y bueno, Tarantino dice yo que él ama a Bruce Lee, y bueno, que también es cierto que era pedante, que era, y lo mete un poco por ahí. Y bueno, y la otra parte importante de Cliff es que Cliff es el que hace esta relación con los hippies. Claro. Ahí entran los hippies, que va arrancando de a poquito, porque el punto de contacto es Margaret Qualley, que te dije que me encantó ahí
Ya de entrada me encanta la actuación. Que le hace dedo 2 o 3 veces. Esas, y me encanta ya de Margaret las cosas menores, pero esas ceñitas que le hace jugando, como que llora, como sí. Muy gestual. Sí, me gusta, van haciendo ahí. Y viste que mientras, en un momento la primera vez que la ve, creo que Rick putea, esto Hippie, él no quiere saber nada. No, Rick lo detesta, sí. Pero a la vez Cliff, como viste, pega una mirada ahí, se interesa. Y bueno, y recién creo la tercera vez, cuando él está solo, la levanta. agarra y la lleva. Y ahí se van, ahí la lleva, voy al Spahn Movie Ranch. Sí. Donde se hacían las películas, los western, cuando ellos hacían la Bounty Law, ¿sí? Bueno, y busqué después información porque yo no sabía, toda esta parte es cierto, el rancho es cierto, estaba el dueño de ese rancho, era George Spahn, yo pensé que era, viste cuando así la realidad supera a la ficción, yo estaba seguro que lo del rancho y que el George pensé que era un personaje ficticio, no, todo eso es verdad. Es real. Estaba ese rancho donde se hacían los westerns, se filmaban los westerns. El dueño era George, que se quedó ciego, que llevó a que los hippies se le fueron metiendo a vivir ahí con él. El personaje, creo que hace Dakota Fanning, que hace la relación con él, también es cierto. Es un personaje real, que era la que tenía relaciones con George Spahn, así que sí, la realidad supera la ficción, todo eso es verdad. Entonces él se va a ese rancho y ahí me encanta esta parte de la película porque hace un juego ahí Tarantino con el western. Es la única parte de la película que es un western. Cuando llega Brad Pitt al rancho es igual a un cliché de los western cuando llega el de afuera al pueblo. Y eso está buenísimo, porque encima juega con que la locación era una locación de western y sigue estando. Solo que en vez de los vaqueros y eso están todas las chicas creo el 90% son chicas, 10% casi todas mujeres. Varones, las chicas hippies mirando cómo hacen los vaqueros. Ese me encantó. Lo miran mal, al igual que los western, exactamente igual que los western, entran, lo van tanteando. Y encima, si bien nosotros estamos contando por separado, viste que te va mechando la película, te muestra una parte de Rick, te muestra una parte de Sharon, te muestra una parte de Cliff, al mismo tiempo que te va mostrando a Rick actuando el western, estás viendo western que pasa ahí, y lo están mirando medio raro, y se produce un quiebre cuando él pregunta por George Spahn, ahí no les gusta nada, bueno, ahí se empieza a poner medio tensa la situación, él habla. También me sorprendió y me gustó la parte donde él habla con George, porque yo pensé como que él iba a ver que George está y que el viejo le iba a decir sí, que él iba a ver que estaba. Y como que George se re enoja con él, no me jodas, yo estoy feliz. ¿Qué te metés? Salí acá, ¿quién sos vos? Le dice, sí. Yo pensé que, es más, cuando vi ahora, yo no me acordaba mucho de la película, había visto por última vez hace unos 4 años, y hasta así todo pensé como que él lo rescataba al viejo, y no, el viejo indignado. El viejo ratifica todo lo que le dijo la chica a Cliff, digamos. No, se enoja con él. Y bueno, después se da la escena cuando Cliff está yendo, que el tipo le pinchó la rueda y lo revienta a trompadas mal. Claro, ahí la atención total, y ahí lo que hablamos de la violencia de Cliff, fíjate que a ver si te produjo lo mismo. Cuando recién empieza, cuando él le dice, arreglá, o le da una piña, vos sin querer incitar a la violencia, primero decís, sí, está bien, se lo merece, y hasta que sí está bien que le pegó. Pero después le sigue pegando innecesariamente, y ahí ya esa es la moralidad, y ahí ya te empieza a decir, pará, ¿viste? Ahí ya te das cuenta que el tipo es un loquito también. No tiene límite. Que es un loquito de más. Primero decís, bueno, entendés, ¿viste? El otro se reía, dice, está bien, se lo merece. Y después decís, bueno, pará. Pues es más, el otro en un momento empieza ya a pedir perdón, entre comillas, y decir, bueno, no me das un trapito para limpiarme la sangre, no. Sí, y ya lo empieza a pegar ya sin sentido, ¿viste? Ahí ya ves la violencia de él y te va tirando ahí para ese lado. Y bueno, y a la parte te van mechando con el otro personaje, que ya de la realidad Sharon Tate, que la llegada de ella es cuando
Los ves primero cuando llegan ahí con el auto. Sí, con Polanski. Sí, que exclama ahí el personaje de DiCaprio, wow, es Roman Polanski. Siempre tiene el deseo de ver si se puede meter ahí. Que estaba ahí en el top, Polanski, para ser muy breve, después de había dirigido su primera película dirigió en Polonia, nació en Francia, pero desde chico se fue a Polonia, dirigió su primera película en Polonia, que ya tuvo éxito internacional. Después se fue a Inglaterra, dirigió 3 películas. La Repulsión tuvo mucho éxito. Otra de esas 3, que es más las otras 2 eran más comedias, parodias. En una de esas actúa justamente Sharon Tate, que ahí es cuando se conocen. Y después él va a Hollywood. En Hollywood filma el bebé Rosemary, que es el gran éxito. Entonces él está justo. DiCaprio la nombra ahí. Claro, dice, viene. Es el director de. Ese fue el top ahí. Así que él hizo esa película ahí. La siguiente la hace, menciona más porque justo está relacionada con la película. La siguiente la hace en Inglaterra, que es Macbeth, que es justo la que él no es asesinado, digamos, porque está en Inglaterra filmando Macbeth, que es la que hizo después. Wow. O sea, en Hollywood hizo solo Rosemary, después vuelve y hace otras, pero en ese entonces hizo Rosemary y va para hacer otra en Inglaterra. Y bueno, y ahí los vemos ir a fiestas, de la mansión de Playboy. Y ahí viene otra también, esos recursos rarísimos que hace Tarantino sin sentido y sin cosas que cuando llegan a la fiesta aparecen 3 personajes de verdad, y él les pone el nombrecito escrito y después nunca más hace eso. Hay otro personaje, por ejemplo, eso alguien controlado por un productor te va a decir, no, saca esto, lo tiene. Pero Tarantino, y eso se ve desde sus primeras películas. Ya ves estos recursos y te ponen los 3 y tampoco tiene muchos, porque fíjate que lo menciona 3 personajes y esos 3 hay uno de ellos que es Jay, termina siendo un personaje importante, que es el amigo de... Pero los otros, Steve McQueen, no hace nada, cuenta, y te muestra el nombre de Michelle Phillips, que tampoco hace nada. Como que listo, no tiene mucho sentido, pero bueno, es como te mete en el escenario de que te quiero mostrar, están estos 3, y ahí te cuenta la historia de McQueen. Lo único que hace es eso, cuenta la historia bien particular de este trío, claro, ese trío raro, de Sharon con Polanski y con Jay. Bueno, Jay es también esto en general son casi todos los de esta trama son de verdad. Jay es un estilista. Es un estilista, sí, era como el peluquero de los famosos, claro. Sí, era un peluquero estrella. Así que te cuenta ahí un poco, también es asesinado junto con Sharon Tate en la realidad. En la vida real. En ese año, sí. Y bueno, después algo ya contamos, la parte de Margot Robbie, que más que nada te la muestran ahí siempre disfrutando, bailando, como que... Y algo que reflexioné también esto, ¿viste? Parece casi una película que va por afuera un poco de la película. Y hasta pensé, ¿por qué arma toda esta parte? Porque, fíjate, tranquilamente podría haber armado una película sin Margot Robbie, sin esta parte, como diciendo, bueno, están Rick y eso, y después llegan los hippies ahí. Pero yo creo que la idea un poco te da más fuerza. Vos al haber compartido ese tiempo con Sharon Tate, su entorno, como que al ellos salvarlos, básicamente la intervención, empatía, ¿vale? Claro, la intervención de Tarantino, vamos a hacer esta intervención para salvar a Sharon. Y bueno, de paso los demás, pero el principal motivo... Entonces cobra más fuerza la película cuando vos la ves a Sharon disfrutar, estar feliz. No es simple, sino por ahí, bueno, el que conoce la historia dice, la salvaron a Sharon, y el que no conoce mucho la historia dice, salvaron una actriz que no sé qué será. Entonces yo creo que le da mucho peso al mostrarte, de ahí la riqueza ahí de esta parte. Además, bueno, ya mencionamos la gran actuación de Margot Robbie demostrando esta alegría, y la parte por ahí más divertida de toda esta parte de Sharon es cuando ella se va a ver su película. Sí. Claro, es como que es gracioso también que no la reconocen a ella, como cuando quiere entrar gratis, entre comillas, al cine. Sí. Le sacan la foto y todo, medio gracioso. Claro, y ella le dice, yo soy, le menciona su película más famosa, Valley of the Doll, yo soy la de Valley of the Doll. Bueno, y busqué, me intrigó mucho esa parte, ¿viste? ¿Por qué habrá hecho eso? Y bueno, ¿por qué fue? Porque ¿a quién le pasó eso? ¿Quién hizo eso en la vida real? A ver.
¿Quién? Tarantino. Tarantino cuando escribió, después de haber dirigido su primera película, él hizo 2 guiones que las dirigió otros, después dejó de hacer, después siempre... O sea, se burló de sí mismo, digamos. Sí, él hizo eso. Con una película que él escribió, la que viene justo después de Perro de la Calle, una que se llama True Romance, él hizo el guión, pero Tony Scott la dirigió, y él hizo eso, exactamente eso. Él fue al cine a verla y no lo reconocía, y él trataba y él le decía, yo soy el que escribió la película, puedo pasar. Dice que es exacta, él copió, claro. es la anécdota de él. Que la llevó a él y me recierra con la personalidad de él haciendo esa pavada. Medio torpe. Sí. Yo soy el que escribió y él fue así como esperando la reacción. Y te resulta muy gracioso porque yo decía, qué raro que haga esto Sharon Tate, pero bueno, está copiando, ¿viste? Como que queda, yo soy esta. Y como que la otra no sabe, como que primero la vista que puede dice, bueno, ponete al lado para que alguien sepa que sos vos. Sí. Y bueno, después se entra a mirar la película. En la película son imágenes de la película verdadera, con lo que en la película vemos a Sharon Tate de verdad, claro. Dentro de esas imágenes. También otras cosas verdaderas, mencionaste hoy a Bruce Lee, sí. Viste que en una parte se ve, ella recuerda entrenando con Bruce Lee. Bueno, Bruce Lee, su debut en Hollywood, él no actuó en esa película, pero su debut en Hollywood, digamos, fue ser coreógrafo, entrenador para esa película. Claro. Fue la primera vez que él aparece ahí, por eso él estaba ahí en Hollywood, o sea, eso es de verdad, es cierto que Bruce Lee los entrenó. Y después otra cosa que hace Sharon, porque entra a una librería. Sí, y busca un libro de regalo para Polanski. Sí, y yo cuando vi la película sí no entendía tanto por qué metían eso, y después, claro, leyendo el contexto, es un libro que ella Tess se llama el libro, que ella es el regalo que le hace a Polanski, se lo compra para él, en realidad no se lo da porque Polanski llega, pero quedó ahí, entonces es como el último regalo de ella que recibió Polanski cuando llega y está muerta, y después Polanski unos años más tarde hace la película sobre ese libro. Claro. En homenaje, o sea, esta es una película que para disfrutarla más tenés que conocer todo ese contexto. Bueno, ¿no? Voy con algo personal, que yo la disfruté mucho esta película y en 2 sintonías distintas, o en 3 sintonías distintas, porque la vi 3 veces. La primera fue en el cine, en 2019, me gustó mucho la película, pero sí, me quedé medio afuera de muchas cosas. Hay cosas que vos decís, ¿por qué está esto? No sabía lo que era Spaghetti Western, y digo, qué absurdo que el actor se vaya a Italia a hacer western, porque no sabía, y después... y bueno, eso en 2019. Yo en el primer episodio del podcast conté muy brevemente mi relación con el cine, que a mí siempre me gustó el cine, pero me fanaticé en 2020. Me acuerdo siempre de 2020 porque mi quiebre la fue pandemia. la pandemia, que quedamos muchas horas, y ahí me hice fanático, empecé a leer de la historia, tal. Entonces, y esta yo la vi en el cine en 2019, sin saber tanto, la vi de una forma. Después me fanaticé con el cine, leí, me miré un montón de Spaghetti Western, y me miré películas de esa época de Polanski, hasta me vi la parodia esta de Polanski en que actúa Sharon Tate, y después volví a ver en streaming y ahí decís, esta película. Por eso, claro, esto era por esto era por lo otro. Viendo esto, la segunda, así que tuve una experiencia mucho más rica, aún la disfruté aún mucho más. Y bueno, la tercera vez que la vi ahora, hace poquito, estaba preparando para el podcast. Así, para las películas, ¿viste? Para mí siempre están vivas, porque por más que... la volvés a ver y vos estás en un momento distinto. Claro, nunca la disfrutás de otro lado. Sí, nunca ves 2 veces la misma película. Sobre todo con estas películas tan buenas. Nos referimos a este tipo de películas. Y tan ricas. Con otras por ahí también, pero pero sí le va sacando ahí el jugo. Y bueno, y después tenemos... ya quería saltar a la escena final, que es la última, ¿no? Y sí, ahora nos saltamos a ese día. Viste que te va poniendo siempre las fechas. Sí. Así que bueno, vamos con la segunda parte de cuando la di en 2 originalmente, que es con esta noche fatídica que la convierte. En esta segunda parte final, que no solamente la dividí arbitrariamente cuando hablo de primera y segunda parte, sino que la película te lo marca porque, viste, cambia la forma de contar incluso. Sí, está bien marcada esa diferencia. Claro, y 2 cosas bien particulares es que una, viste, que te va poniendo los horarios, así, antes te había marcado la fecha. Te llamó la atención la primera parte que te marcan la fecha exacta. 8 de febrero. Sí, raro cuando no tiene mucho sentido, no es que pasó algo el 8 de febrero. Yo me quedé pensando si tendría algún sentido, pero no lo encontré. Pero no sé. Y el sentido tiene, ahora sí, que te ponen el 8 de agosto, salvo que pensé como para mantener la equivalencia, no sé, viste,
el 8 de agosto sí, para Sí, eso marcar sí. que es la noche que pasa eso, pero ahora te van marcando hora a hora, como te dice, te vamos a ir más en detalle. Pero sí, viste, también es raro, porque sin sentido, porque te dice a las 5, pasó eso, a las 5:45. ¿Para pero, qué también? pero nada importante, nada importante. Entonces vos estás pensando que no, te marca la hora porque se le ocurrió, otro de los caprichos taratinescos Sí. que me encantan. Y después también empieza el recurso, ¿viste? Esa voz en off Sí. que aparece diciendo... Te cuenta. Sí, y Cliff hizo otra cosa, se volvió, ¿viste? Te cambia un poco la onda, pasa ahí a ese lado, tipo en tono de fábula, de una voz en off que te cuenta la fábula. Así que creo que todas esas cosas que van pasando a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, como que no tiene mucho sentido. Sí. Y después recién nos vamos a acercar a las 11 y pico, van llegando ambos. Cliff y Rick vienen de hacer su cena despedida. Sí. Y bueno, y también vienen de cenar, eso lo relacionan con la realidad. Sharon Tate con los demás. Que te cuento un poco también que Sharon, que está con Jay, que ahí te dice la película, todo lo que dice ahí es de verdad, Sí. que Polanski estaba en Inglaterra y no estaba, que ella estaba con Jay y que Y los invitaron otros dos amigos. esa pareja, eso es de verdad. De hecho, en el asesinato de verdad, sí ellos 4 mueren, junto con otra persona, el quinto muerto no está en la película y el sobreviviente tampoco, o sea, estaban ellos 4. El encargado de cuidar ahí la casa, que justo había llevado un amigo, amiga, no me acuerdo, esa noche, y a su amigo la matan además de esos 4. Mala suerte. El cuidador es el único Sobreviviente. pero sí, son estos dos pareja amiga, es de verdad. Y bueno, y ahí cuando llegan los hippies, el primer encuentro es con Rick, el personaje Claro. de Que DiCaprio. sale y los putea, sale ahí. Ellos están con el auto, ¿no? Sale Rick y los bardea, los echa. Sí, los empieza a putear. Me re llamó la atención que en un momento un insulto le dice Dennis Hopper, que es un actor. No retuve eso. Le dice casi que no se nota. Y yo pensé, es más, cuando leí, yo pensé que no leí nada sobre eso, porque esto es medio polémico, porque Dennis Hopper es un actor conocido, un actor y incluso como director también fue reconocido, no en el de los grandes directores, pero que fue importante porque hizo un estilo muy particular. Él como que estaba en la movida con muchas adicciones, un actor con mucho carisma y muy problemático con el tema de las drogas. Fue un perfil muy interesante y le tira a Rick como el insulto, ¿viste? Sí. Como era el actor hippie, el director Claro. hippie, y le tira ahí su nombre. Y bueno, y este breve encuentro es como el que cambia Que modifica los planes. los planes. Cuando ellos se dan cuenta de que era Rick, Sí. ahí como... Ahí deciden ir a entrar a la casa de Rick en vez de Claro. entrar a la casa de Sharon. Y ahí hace ese muy importante discurso Sadie, el personaje de Anora, digamos, donde empieza a decir, ellos nos enseñaron violencia en la Claro. tele, vamos a devolverle. Y digo que es muy importante porque yo creo que acá es Tarantino un poco hablando, viste que dijimos hoy, de la ultraviolencia, de sus críticos, Claro. que a él le echan Lo en cara critican eso. por eso. Claro, que él muestra violencia en la tele, que pueda fomentar. Es más, muchos dicen que toda esta parte que vamos a hablar de ahora es un poco, se filosofa de que es una respuesta de Tarantino, como que él quiere mostrar la violencia de ficción como inocua, Sí. combatiendo a la violencia de verdad, que la violencia de verdad es lo malo, lo que se hizo esa noche, como Claro. que él empieza a dialogar con eso, pero bueno, él mete ahí, se pone en viva debate, voz, sí. en viva voz las críticas a él, con Sadie diciendo nos enseñaron a matar, entonces, viste, todas las películas son violentas, salvo mencionan una, creo, todas son de Sí, armas, que es algo, no voy a bardear los que critican eso, es algo que para mí es una discusión interesante, a mí siempre me llama la atención, ¿no? Es un tema que va para más allá de Sí. discutir, pero de cómo gran parte de la historia del cine es con la violencia, con las armas, con muy, muy alto porcentaje, entonces dicen eso y ahí cambian los planes. Medio raro también, porque ellos iban decididos con los planes de Manson, les había dicho, vayan Sí. a esa casa y maten a todos, pero Y ahí vamos a obedecer, pero cambian, dicen, claro, vamos a cambiar, toman iniciativa. Se enojan tanto quizás con la actitud de Rick que dicen, bueno, ahora vamos a entrar a la casa de él y vamos a matar a todos. Claro, yo creo que no solo con las dos cosas, la actitud y también la filosofía, eso que Sadie dice, este es el actor, ella hace ese razonamiento, Claro. más sumado a lo que decís de que la actitud que tuvo él,
Y dicen, bueno, vamos primero ahí, ya que estaban ahí con ese espíritu, vamos a matarle a eso, y eso es lo que hacen que... Y bueno, ahí empieza la escena esta espectacular con el precedente de que Cliff se fuma el cigarrillo ese que tenía ácido. Esto también le pone para mí la parte bizarra de la escena, que Cliff está totalmente drogado cuando entran los hippies a la casa. Claro, eso es buenísimo, eso le da todo el toque. Eso le da el toque mágico. Ultra humor. Hay un también humor que pasa un poquitito antes, lo digo ahora para no olvidarnos, antes de que entren a la casa, que son 4, y hay una que se va, y ahí le meten, yo creo hay que ponerse el objetivo de nombrar a los Simpsons por lo menos una vez en cada episodio. Y ese fue muy chiste de los Simpsons. Estoy tratando de pensar por qué, a ver. Porque es un chiste que lo hacen 1000 veces en los Simpsons. Que agarra el auto y se va. No, y la hippie dice, me olvidé el cuchillo en el auto. Ese en los Simpsons lo hacen 1000 veces ese chiste. Espérenme que me olvidé el cuchillo en el auto. Y arranca el auto. ¿Cuántas veces hicieron ese chiste en los Simpsons? Un montón de veces. Con Lionel Hutz. Cumplimos el objetivo, ya nombramos a los Simpsons. Medio forzado, pero entró. No, yo lo vi, dije, para mí no fue forzado, pues lo vi, dije, este es un chiste de los Simpsons. A mí no me hizo recordar, pero sí. Es un chiste de los Simpsons. Es más, después busqué información en la realidad. Hay una hippie, este personaje, los 4 hippies que están ahí son reales, usan los nombres reales, todo real esto. Y también es real, la que se quedó es una que estuvo ahí en el auto, pero no fue. Pero no fue, no sé si, no está claro si... O sea, es falso, le agregó el chiste, se le ocurrió ahí a Tarantino de que dice, me olvidé el cuchillo y se raja. No se sabe bien si desistió o si era parte del plan, que vayan los otros 3 y ya está ahí por las dudas, pero o sea, como que estuvo y no entró. Entonces respeta esa realidad, pero le inventa eso de que me olvidé el cuchillo. Me quedé con lo de los Simpsons. ¿Vos decís que Tarantino es fan de los Simpsons y lo puso a propósito? o justo. Y lo que no estoy seguro es si un chiste que nace de los Simpsons, yo lo vi 1000 veces en los Simpsons. O es un recurso. Claro, es un recurso que se usa. Esa es mi duda que tengo. Lo vi 1000 veces en los Simpsons y lo conozco de ahí, pero no me animaría a decir lo inventaron los Simpsons, se hace solo ahí, por eso lo sé decir si lo saca de ahí. Pero sí, siempre creo que hasta cuando hablamos de Almodóvar dijimos que lo saca algo de los Simpsons, siempre supuestamente, pero bueno. Mirá lo que me acordé, cuando entran los hippies, vos me dijiste hoy la paradoja de Chekhov con el lanzallamas, y acá te lo pongo con la perra. Sí. ¿Viste? También usan el mismo recurso. Exactamente, lo iba a decir. Sí, es cierto. A mí se me ocurrió ahora. Sí, pero sí lo viste bien. Es dos armas de Chekhov, porque el perro también lo vemos al comienzo. Sí. Entonces, sí, reforzando lo que dijimos hoy, Tarantino usa el arma de Chekhov, pero Tarantino no te va a hacer una pistola porque no. Te pone el lanzallamas y un perro. Sí. Pero bien clarito el recurso de Chekhov. Lo vemos al comienzo al perro y lo vemos al comienzo al lanzallamas, y los dos son usados de forma espectacular acá. Y bueno, vos venías diciendo, le da gran efecto el que esté drogado. Creo que ahí la actuación de Brad Pitt drogado es extraordinaria, porque no es fácil. Actuar de borracho o de drogado no es fácil. ¿Sabes qué me hace acordar? A la actuación de DiCaprio en El Lobo de Wall Street, cuando estaba drogado también. Que son esas actuaciones que vos decís, ¿cómo hacer creíble algo tan intenso? Un actor que no es tan bueno te da hasta un poco de vergüenza ajena cuando lo ves actuar de borracho o de drogado. O sea, ahí la actuación de Brad Pitt drogado y encima meter que tiene que trenzarse en lucha estando drogado, o sea, más difícil actuar esa escena imposible. Brillante, y bueno, ahí cuando llegan, claro, él está drogado, como que se empieza a reír. Y los propios hippies dicen, che, ¿qué hacemos? Claro, quedan confundidos. Ellos esperaban llegar y todos asustados, amenazados, y se encuentran con este tipo cagándose de risa. Y él tarda en reaccionar a ti, se ríe, no entiende mucho. Me encantó cuando agarra y le dice, ¿vos sos real? Le dice, con total naturalidad le pregunta esto. ¿Vos sos real? Como de la nada aparecen 3 tipos armados en la casa, entonces él no sabe si está viviendo la realidad o no. Y bueno, ahí hasta que el Tex, digamos, lo apunta con el arma, y ahí como que por ahí él... Pero ahí también le mete, él le devuelve. Sí, le hace el disparo con la mano. Pero hasta que él... Y en un momento hace el clic, se ve que... y ahí le hace la seña a la perra para que la perra... Sí, como que de golpe, parece el está todavía en trance, como que tarda en reaccionar, y como que apenas de golpe se da cuenta, esto es de verdad. Y ahí le hace ahí explota todo, que la perra lo ataca, después viene la otra con el cuchillo, él le pega con... Le tira el latazo, una escena hiperviolenta, ese latazo es impresionante. Y ahí queda ella tirada en el piso gritando, ensangrentada, y ahí todo explota todo, es increíble. El ataque del perro es sanguinario. Cuando recibe la lata en la cabeza, y ahí queda también
es raro decir muy gracioso, o sea, Sí. muy violento y muy gracioso, las dos cosas al mismo tiempo. Y cómo lo hace, ahí me parece extraordinaria la actuación de Sadie. Para mí se ve el potencial que después lo explota Sí. con Anora, que lo hacen como de película de terror, que Claro. no, y te iba a decir lo que con el potencial con Anora, los gritos que pega Sadie, el grito es espectacular, y ese grito después, en otra situación diferente, lo hace en Anora, y en Anora cuando hace esos gritos, tiene un efecto cómico y muy, muy bueno en otra situación, pero es como el mismo grito. Sí. Con lo que seguramente, yo creo que para esta película le habrán hecho el grito. Evidentemente se destaca y te despierta el grito de ella. Yo creo que le habrán tomado en casting ese grito porque es muy, muy bueno. Te produce mucha reacción en la película esta. Y en Anora, la escena, para el que vieron, la escena del... Para el que la vio, para el que no la vio, véanla. La escena de cuando Anora se pone a gritar. Y bueno, y la misma actriz sigue haciendo el mismo grito en situaciones, eso me encantó. Y la ves como película de terror, mueve los brazos, grita. Es más, entre medio de esta y Anora, ella actúa en Scream 5, que no la vi, no me animo a mirar la secuela. Vi Scream 1, me gustó. 5 ya es mucho. Sí, ¿no? sí, Scream 1 me gustó, me pareció una muy buena película, pero no me... Yo creo que por ahí es un prejuicio mío, pero cada secuela, a medida que van avanzando los números, va decreciendo inversamente proporcional. En principio, sí. La calidad. 5 es mucho. Ni siquiera vi la 2, me gustó, pese a que me gustó mucho la 1, no vi la 2, la 3, así que la 5 no me animé. Ahora hasta la tengo un poco de ganas de ver para ver eso. A la actriz. Porque dicen que repite como medio parodia, o hace el mismo papel de cuando queda ensangrentada. Y sí, lo hace. Sale ahí, se tira en la pileta y ahí es gracioso también que Rick está, mientras tanto, escuchando sus auriculares. Ahora está piola, eso es muy... Está tranquilo en la pila sí. y de golpe cae de la nada esta mina ahí y ahí él va, busca su lanzallamas, bueno, la prende fuego. Es totalmente extrema la escena. Y bueno, y la otra también es muy fuerte violencia, son la tercera hippie, que ahí él queda loco cuando Cliff ve que tiene clavado el cuchillo. Sí, la agarra de la cabeza y la... Y esa yo creo que es la parte más incómoda de la violencia. Que muy le violenta. da, sí, esa es la parte agarra más de la incómoda. y le da la cabeza contra todo. Muy fuerte, muy violenta. Sí, ahí ya se te va esa parte, choca. hasta es casi graciosa. Sí, esa parte es como que te choca, como decir, bueno, te pone incómodo. Es un tipo que ya es hiperviolento sin droga y encima está drogado, entonces no le importa nada. le da totalmente con todo ahí, y eso te provoca, te provoca incomodidad, Sí. pero no a punto de rechazarla. Bueno, algunos sí, debe haber algunos contra que dicen, no solo eso, sino otras escenas. Y hasta los fans de esa violencia, hasta los estira ahí hasta el límite, ¿viste? Te lleva al límite. Que vos venías riendo, te diviertes, ahí quedas, lo hace a propósito, de dejarte ahí medio incómodo. Y bueno, yo creo que también... mueren los tres, en definitiva. Claro, yo creo que también un poco Tarantino juega con eso, que vos terminás perdonando esa violencia porque vos sabés que son los tipos que mataron realmente a Sharon. Y por eso vuelvo a decir lo que te muestran a Sharon tan alegre, toda la felicidad, para que vos más te enojes con los asesinos. Te hace empatizar con Sharon. Claro, para que estés más enojado con sus asesinos y entonces puedas perdonar después esa violencia que, como decís, bueno, ellos son los que, por más que ahí todavía no mataron, fueron con intenciones de matar y eran los que en la realidad, porque son las personas de verdad, los personajes de verdad, lo que en realidad hicieron eso, entonces eso te termina, bueno, está bien. A ver, voy a desviarme un poco para contar algo que yo siempre pensé, cómo reaccionó el entorno de Polanski, el entorno de Sharon Tate con esta película. Con Polanski no hay mucha noticia, Polanski parece como no le dio mucha bola, Tarantino habló con un enviado de él para contarle un poco, pero sí lo que más me interesó, con la que más puso objeciones cuando se estaba haciendo la película, públicamente empezó a bardear, a criticar la película, es la hermana de Sharon Tate. Empezó a hablar indignadísima de cómo iban a hacer una película con eso, que eso es banalizar la violencia, esos hechos, estaba re en contra, empezó con todo, bueno, y Tarantino la llama a ella, y Tarantino incluso participa Margot Robbie también porque estaba preparando el personaje, y le explican la película, y ahí le gustó la idea. Y bueno, y ella dice, no, ahí me explicaron y como que le gustó esto de que la justicia iba para ahí, y ella dice, pero se justificó la hermana de Sharon Tate diciendo, si vos me mencionás, vos conocés Tarantino y el clan Manson, es obvio que vas a pensar mal. Claro, ¿qué es lo que había pensado ella? Que Tarantino iba a mostrar ese asesinato de los Manson a Sharon Tate y a los otros con
el modo Tarantino y entiendo Claro. sí, por dónde iba la idea de ella. Sí. Entonces, cuando le dice, no, nosotros los vamos a hacer una personificación empática de Sharon y vamos a... Esa violencia tarantinesca la vamos Sí. a ejercer contra... Ahí le estuvo, gustó, sí, la sí, ahí convenció. estuvo Sí. de acuerdo y fue Bueno, y para adelante. terminan ahí los 3 muertos, después viene la policía y se lo lleva la ambulancia a Cliff, que ahí hay una frase que la tira 2-3 veces durante la película, que ahí le dice a Rick, sos un muy buen amigo, y Cliff le dice, lo intento. Como 2-3 veces tira eso que, no sé, me gusta esa. Y bueno, ahí se va en ambulancia y está la escena final donde sale Jay, ¿no? Y lo ve a Rick, Sí, que y le dice, che, invitan, ¿qué sí. pasó? Bueno, y lo terminan invitando. Habla por el portero eléctrico ahí, Sharon, lo invitan a pasar a la fiesta, que era, él termina cumpliendo su deseo, digamos, Sí, ¿no? sí, Rick, sí, te hace como el final lindo. claro, así, hasta wow, una claro. musiquita linda, le pone como diciendo, Rick cumplió su Claro, deseo. y bueno, y yo creo que también, así como Rick está feliz y cumpliendo su deseo, vos ya como espectador con todo lo que armó con Sharon, que decimos por qué está todas esas escenas de Sharon en la película, luego que vos como espectador también te sientas muy feliz porque estás viendo, te sentís emocionado a ver a Sharon y a Jay vivos, digamos, Claro, cuando sí, vos sí. sabés por ahí El verdadero pasó. final. Sí. Y bueno, creo que llegamos al final de la película, así que estamos para Vale, la escena. elegir la escena. Te toca empezar a vos. Me toca empezar, bueno, yo voy a elegir tenía dos grandes candidatas, a mí me fascinó, toda esta última parte me parece Sí, es como. una locura absoluta, Sí. así que dentro de esa última parte me voy a quedar con cuando recién, antes que arranque, por más que me encantó la parte de la violencia, me dejó muy, esa fascinación, incomodidad, sobre todo cuando la vi en el cine. Me voy a quedar con justo la parte anterior, cuando entran los hippies y Brad Pitt está drogado y le responde con la mano, le dice vos sos real. Me pareció por la actuación de Brad Pitt, por la originalidad, por ese... me encantó, como por la que mencionaste vos, la confusión de los que entran a la casa y que no saben qué hacer. Me pareció una gran escena. Bien, excelente. Sí, yo me voy a salir de toda esta, que obviamente es la escena más impactante de todas, esta última parte violenta, pero me voy a salir de ahí y voy a ir a una parte que tocamos, que fue cuando, digamos, la vi como la reivindicación de Rick como actor. Me gustó eso, cuando él falla en la escena, actúa mal, se olvida del diálogo, entra al camarín, se autoflagela mucho, se autocritica y después sale y hace una escena espectacular. Eso me gustó, como su reivindicación como actor y que él termina orgulloso, casi llorando. Me quedó eso, me quedó marcada esa. Sí, esa está escena. bueno, que lo mencioné justo hoy, que a mí me sorprendió. Claro, fue un giro sorprendente. Y un giro positivo, sí. Te da positivo que va a la aparecer. reivindicación de él como actor, Sí, y eso me sí, gustó sí. mucho. Así que bueno, estamos, como siempre decimos, ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.